tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, como prometí, traigo mis prácticas de matemáticas. En este caso dije que iba a empezar por lo básico. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más básico que puedo encontrar? Y estuve investigando todo el día sobre, digamos, lo más básico que podías hallar en matemáticas, y me encontré con todo esto, básicamente. Una lista súper larga de cosas y conceptos muy interesantes. Quise empezar por conjuntos, por teoría de conjuntos, que es lo más elemental, y no me salió. Entonces encontré un PDF bastante bueno, les puedo mostrar ahora. Es básicamente este acá. Este buen PDF, si lo conocen, enhorabuena, porque es el mejor PDF que hay, no solo en calidad, sino en también simplicidad, y es Álgebra, Introducción al Cálculo, de la doctora Irene Meikenberg y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pueden encontrarlo ahí por internet si quieren, y es un libro muy bueno, en serio. O sea, en plan, tiene conceptos muy básicos, el lenguaje matemático, números reales, relaciones y funciones, trigonometría, números integrales. O sea, tiene todo, o sea, tiene de todo. Y lo único que creo que le faltaría serían cosas como ya temas de vectores, etcétera. O sea, temas muy concretos, pero en general es muy buen libro. Y empecé con esto, con lenguaje matemático. O sea, después dije, bueno, voy a poner un alto en conjuntos, a los conjuntos, y vamos a meterle lenguaje matemático. Bueno, en este caso voy a tomar, por ejemplo, los ejercicios. Vamos a resolver los problemas que nos propone. En este caso, la señora. Y vamos a ver, tiene todo esto: contradicciones, consecuencia lógica, todo esto. Entonces, de acuerdo. Esto es lo que sale como un teorema. Bueno, viene entonces después vamos a pasar por esto, ¿no? Son los problemas resueltos. Estos, y bueno, ese es el libro. Y bueno, estas son las notas que conseguí sacar. En este caso no hay mucho que practicar, porque al final es como todo muy teórico. Hasta acá es donde llegué el día de hoy, estudiando como unas 2-4 horas casi. Y dio mucho gusto escribir todo esto, aunque no lo crean. Así que bueno, vamos a empezar. No por conjuntos, sino por esto de acá. Son la notación matemática. Y dice: para denotar ciertas cosas concretas con precisión, existe lo que llamamos lenguaje o notación matemática, el cual consta en una serie de símbolos, formas y conceptos que sirven para exponer de forma precisa y sin ambigüedad, que es lo más importante, creo, acá, que es la precisión, sin que haya ninguna especie de ambigüedad.
ambigüedad. Vamos a usar un resaltador. Voy a resaltar en este como morado, supongo. De hecho, están muy bien resaltados en colores. O sea, lenguaje o intuición matemática. Entonces, una forma de expresar las cosas sin ambigüedades. Esta es muy importante, de forma precisa y sin ambigüedades. Eso es algo clave. Entonces veamos. Bien, vamos a decir que es una proposición. Una proposición son todas aquellas frases las cuales podemos afirmar que son verdaderas o falsas. Esto es algo fundamental. Si yo no puedo afirmar de una frase que es verdadera o falsa, es decir, darle un valor de verdad a dicha frase, entonces significa que estoy ya no frente a una proposición, sino a una frase normal, común, corriente. Una observación a tener en cuenta es que el conocimiento de aquel que otorga el valor de verdad a una proposición influye. Es decir, puesto que éste puede o no poseer información correcta acerca del enunciado de dicha proposición. Ejemplo, las manzanas son rojas o verdes, ¿ya? O mejor dicho, las manzanas son rojas o son verdes, qué sé yo. Esto es una proposición porque yo puedo definir si una manzana es de color rojo o de color verde, y efectivamente sí que lo son. Las manzanas son rojas y son verdes, por tanto yo puedo afirmar que son verdaderas, y esto desde mi punto de vista es así. Entonces las proposiciones no son la verdad absoluta, sino somos nosotros los que damos ese valor de verdad, ¿de acuerdo? Va a ser muy teórica esta parte, como muy leída. Existen dos tipos principales de proposiciones, que son las atómicas, que son aquellas que son muy simples y formadas por una sola frase. Ejemplo, el azul es mi color favorito. Es verdadero, en este caso. En el caso de ustedes no sé cuál será su color favorito, ustedes dirán si falso o verdadero. Y las moleculares, que son aquellas conformadas por dos o más proposiciones atómicas. Ejemplo, soy youtuber y streamer. Verdadero. Ambas frases. Eso es verdadero. ¿Y por qué? Porque si es una sola frase. No. Son varias frases. La frase de soy youtuber y la frase soy streamer. Solo que acá omitimos el otro soy, pues por comodidad. Y nada más. Bien. Ahora vamos a hablar de un concepto que son las variables. Las variables son todas aquellas formas de denotar expresiones cuyo valor cambia en el tiempo, o sea, varía, valga la redundancia, y constantes que, al igual que las variables, denotan expresiones con la diferencia de que el valor de dichas expresiones nunca cambia por definición. O sea, si yo defino un valor, esta definición me asegura que dicho valor jamás va a cambiar a lo largo del tiempo. Así entonces puedo representar proposiciones como letras mayúsculas porque estas tienen un valor, y esta es la palabra clave, un valor de verdad, que puede ser falso o verdadero. ¿Y por qué pueden cambiar? Pues porque yo puedo agarrar y según vaya adquiriendo conocimiento, esto puede ir cambiando o no. Puedo representar los números como letras minúsculas, etc. O sea, nada más es una forma de denotar expresiones cuyo valor cambia en el tiempo o varía, o cuyo valor se mantiene en el tiempo. O sea, una forma de denotar cosas, de distinguirlas unas de otras. Esas son las variables y las constantes a grosso modo. Y estos son ejemplos de lo que puedo representar.
Ahora, vamos con los conectivos lógicos. Estos sí que estuve haciéndolos mucho tiempo. Son partículas que en conjunto con varias proposiciones son capaces de unirlas en una nueva proposición molecular. Estos conectivos son negación, y este es el más especial, el único que no cumple con esta definición de forma rigurosa. Debería hacer esa aclaración. Sea la siguiente proposición: A es una letra, pues, entre comillas simples la A porque es un carácter. Un conectivo negación es capaz de alterar el valor de verdad de una proposición. Así, si la proposición anterior se le representa con una letra, por ejemplo la P, la negación quedaría simbolizada de esta forma, y el simbolito en rojo y con la P, donde el signo se lee no y denota el valor de verdad, que el valor de verdad de P es alterado. Entonces esto es, o sea, en frase sería: A no es una letra. Sería como lo diríamos en un lenguaje normal. Una conjunción, considerando la proposición anterior, por ejemplo la P, y tomamos otra, la que vamos a llamar Q, que es minúscula. El conectivo de la conjunción nos relaciona valores de verdad de ambas proposiciones, de tal forma que si y solo si ambas son verdaderas, la proposición resultante también será verdadera. Esto tiene que ver con algo que probablemente veamos después, y no me alcance la vida a cubrir en otro video. Es muy simple. Entonces se simboliza así: P, un punto y una Q, como si fuera P por Q multiplicando, o bien podrías hacerlo con el gorrito este que se usa para escribir exponentes en la computadora, P por Q de vuelta, donde los símbolos estos se leen I, como la I de Y, y denota que la veracidad de P y de Q concuerdan. Es decir, el valor de verdad verdadero, o sea que ambos valores tienen que concordar para que dicha proposición sea verdadera. Por ejemplo, si P fuese falso, por ejemplo, si A en este caso, y esto es: A es una letra y es minúscula. Si, por ejemplo, A es una letra pero no es minúscula, por ejemplo, era una A mayúscula, entonces es una letra, o sea que es verdad, pero no es minúscula, y por lo que esta proposición es falsa. Entonces toda la proposición en sí, porque A es una letra y es minúscula, daría que es falsa. O sea, no concordarían, no se conjugarían, así como una conjunción de astros, que se ven dos astros como superpuestos. Bueno, de esto viene, o sea, de juntar los valores de verdad. Algo así sería la idea. Disyunción, considerando las proposiciones anteriores P y Q, o sea, las mismas. El concepto de disyunción relaciona la veracidad de ambas proposiciones, ojo, de modo que la proposición resultante sea verdadera si una de ellas también lo es. Si una de ellas también lo es, o sea, cualquiera, la que sea. O sea, y se simboliza así: P, B, una B corta, una Q. Que sería, digamos, como el simbolito. ¿Y por qué? Si se dan cuenta, este es como que se junta. Si lo leemos de abajo para arriba, es como que se juntan las dos líneas, y aquí es como que se separan las dos líneas hacia arriba, donde el símbolo B se lee O y denota la veracidad, que la veracidad de P y Q difieren. ¿Por qué? Porque es disyunción, es decir, mientras que una sea verdad, la otra pues no precisamente tenga que ser verdad, y eso hace que toda nuestra frase sea verdadera. ¿Qué ocurre si ambas son verdaderas? Entonces es necesario distinguir dos casos de disyunción, es decir, uno en el que incluimos el caso de doble afirmación y otro con el que lo excluimos, el cual se simboliza mediante una W, o sea,
que incluimos esa conjunción que pueda haber, pero igual nos separamos, estamos dispuestos a separar los valores de verdad. Así entonces, si P y Q son verdaderos bajo una disjunción exclusiva, la proposición resultante será falsa. Entonces, en nuestro caso, resulta que en una proposición falsa, esto de acá, porque P y Q son verdaderos al mismo tiempo. Mientras que en este caso sí que resultaría verdadera la proposición, porque pues ambas son verdaderas, y aquí nos vale con que cualquiera de ellas o las dos sean verdaderas. Una condicional o implicación. Este es importante porque considerando dos proposiciones A y B, ya no vamos a usar ni esta, ni la B, ni la Q, vamos a cambiar de letra, con dos proposiciones genéricas. El conector condicional o de implicación relaciona el valor de verdad de una de las proposiciones, ojo, con la veracidad de la otra. Muy importante esto. El valor de verdad de una proposición frente a la veracidad de la otra. Y se escriben así, se simbolizan así, donde las flechitas estas se leen implica o si A, entonces, coma, entonces B, o pueden omitir esto, entonces si A, coma, B, no importa. Y que denotan la dependencia de B hacia A. Un detalle es que siempre que B sea verdad, en este caso, también lo es la proposición resultante. Es decir, que aunque la A sea falsa, yo puedo agarrar y seguir diciendo que toda mi proposición es verdadera. Y esto tiene sentido lógico, porque, por ejemplo, si le dicen a alguien que si no llueve van a ir a, no sé, a hacer una visita, por ejemplo, a un amigo, si le dicen que si no llueve van a hacer una visita, y sin embargo van y le hacen la visita, recuerden que estamos condicionando la veracidad de la B, o sea, del consecuente, como se explica acá, de la B frente a la veracidad de la A. O sea, en caso que A sea falsa, pero B resulte que es, digamos, verdadera, o sea, ustedes llueve, pero ustedes se van a casa de su amigo y lo visitan, entonces estarían diciendo la verdad, porque pues irían. Eso sería el caso de una proposición condicional o de implicación. En este caso la primera proposición, o sea, la que está a la derecha, esta primera acá, es llamada antecedente, y la segunda es consecuente. Consecuente, la B, el consecuente. O sea, tiene que haber un hecho que ocurre antes o algo que ocurra antes, una proposición, una condición previa para que se dé B como verdadera. Y siempre que B se dé como verdadera, toda nuestra proposición es verdadera. Por supuesto, si ya es falsa y B es verdadero, entonces quiere decir que algo pasó ahí, pero según lo que dice la lógica, al menos la teoría, esto es cómo funciona. Y lo peor de todo es que en el lenguaje usual usamos más bien esto como lo que viene después. Ya vamos a verlo. Entonces, dos ejemplos. Si la división entre 4 y 2 es exacta, entonces, coma, entonces, porque podemos omitirlo, el resto es 0. El resto de la división es 0. Que un número sea par implica que es múltiplo de 2, por supuesto. Bicondicional, dice. Consideramos dos proposiciones A y B. El conector bicondicional relaciona las proposiciones de forma que la proposición resultante sea verdadera solamente si el valor de verdad de ambas proposiciones son iguales, o en este caso coincide. Esto sería más bien como poner dos condicionales una frente a otra.
una frente a otra, sería más bien algo como eso. Entonces, por ahí estaban algunas cuantas leyes de lógica, pero no llegué a escribir nada de esto, así que lo siento. Entonces dice que se simboliza así, y dice donde esto se leen B, sí y solo si A, o B únicamente si A. Y ejemplo, está en secundaria, sí y solo sí es menor de edad. No me entraba. Bien, esto sería un ejemplo de bicondicional, y claro, nosotros por lo general nunca usaríamos esta frase, usaríamos más bien, o mejor dicho, diríamos que si es menor de edad está en secundaria, o si es menor de edad implica que está en secundaria. Dirías más bien algo como eso, no que está en secundaria sí, solo si es menor de edad. Pero sin embargo sería una bicondicional, algo que usamos pero con el lenguaje de la condicional. Y es simpático porque si la condicional se cumple el consecuente, entonces estaríamos diciendo que dicha frase es verdad. Aquí en cambio, si decimos que ambas son falsas, es decir, no se cumplió ni el consecuente y tampoco se cumplió el antecedente, entonces resulta que estoy diciendo la verdad. O sea, por ejemplo, si es que no estoy en secundaria, no soy menor de edad, significa que esto es verdad. O sea, esto sigue siendo verdad, porque es como decir que son verdades absolutas las que se expresan más bien con esto. Una cosa rara. Es más, incluso si quisieras, esto sería lo contrario como a una disyunción exclusiva. Porque aquí una de ellas nada más puede ser verdadera, y sin embargo aquí ambas tienen que ser o verdaderas o falsas. Y es como que esta da verdadero donde la disyunción exclusiva da falso. Predicados, dice, son una forma de proposiciones, pero que a priori no poseen valor de verdad, ya que una o varias partes de las mismas han sido reemplazadas por variables. Es decir, yo no sé lo que acontece, por ejemplo, en esta proposición, yo no sé lo que había ahí, pero sé que hay algo, y que yo puedo de repente sustituir en ese hueco que quedó en esa como caja negra, póngale un valor. Y dice acá, al asignarle un valor a dichas variables, el predicado se convierte en una proposición. Ejemplo, A es igual a 2. O sea, A como una variable. Y me vas a decir, entonces, si yo por ejemplo reemplazo la A con un 3, 3 no es igual a 2 y la proposición resulta falsa. En cambio, si yo le pongo 2 es igual a 2, por ende la proposición tiene sentido y es verdadera. Para representar un predicado se usan letras mayúsculas seguidas de una lista de variables separadas por comas entre paréntesis. Ejemplo, A y entre paréntesis la variable A, que podrá corresponder perfectamente con la proposición de acá. Algo a destacar es que la doctora Meikenberg usa como letras del alfabeto griego para representar sus proposiciones. En algorítmica yo usaba más bien las letras P, Q, R, S, T, bla bla bla. Usaba más bien esas letras para representar proposiciones. En el colegio dimos lógica, y realmente cuando leí el libro de la doctora Meikenberg me di cuenta y dije, bueno, es muy interesante esto de definir lenguaje matemático, y creo que por acá tendría que empezarse siempre a dar matemáticas, por el simple hecho de que tenemos que dejar en claro qué estamos haciendo,
¿Cómo lo vamos a hacer? Sin ninguna ambigüedad, que es lo que por lo general podría ser considerado lo más difícil en matemáticas, las ambigüedades. Entonces vamos allá. Cuantificadores. Estas son frases que si yo las antepongo, o sea, las pongo por delante de un predicado, convierten la frase en proposición. Existen tres tipos de cuantificadores, los más usados al menos son el universal, que se suele asociar con la frase para toda y una variable, denota que el predicado es aplicable a todo elemento de un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Lo había definido previamente, yo por eso tomé estas notas. Existe una variable existencial, se le asocia con la frase existe una y una variable, denota que el predicado es aplicable a algunos elementos de un conjunto. Bien, ¿cómo vamos? Todos pasamos a algunos, y por supuesto el existencial único, al igual que el anterior, pero añadiendo antes de la variable la palabra única, denota la aplicación del predicado a un único elemento de un conjunto. ¿Cómo no? Estos tres se simbolizan como sigue. Considerando el predicado X es positivo, llamándolo a X, se tiene que, para todo X, se tiene que X es positivo. Ese sería el predicado, los que están en azul con la variable ahí en verde, lo que equivale a este símbolo está invertida y mi predicado. Esto es, todos los números son positivos, que sería una proposición, porque yo puedo decir perfectamente que no todos los números son positivos, hay números negativos, hay números racionales, etc. Y luego está el existencial, que sería existe una X tal que X es positivo, lo que se puede escribir como está al revés, nuestro predicado, y esto sería en lenguaje normal, o sea, pasándolo a una proposición equivalente, existen números positivos, lo cual es verdadero. Se dan cuenta, el predicado X es positivo, yo no puedo saber si es verdad o no, porque no sé qué vale esa X, pero si le agrego el cuantificador, me doy cuenta de que existe, de que, claro, y que ahí le estoy dando un valor de verdad, porque estoy aplicándolo en un rango, como en un conjunto, sobre un conjunto, estoy operando sobre la realidad. Después, existe un único X tal que X es positivo, lo que es lo mismo que la invertida de antes, o sea, la del revés, más un signo de exclamación al lado, plus nuestro predicado. O sea, en frases, una proposición equivalente sería hay un solo número positivo, lo cual es falso. Falso, por supuesto. Dice los operadores. Son símbolos especiales que representan alguna operación entre dos variables y o constantes llamadas operandos. Ejemplo, 21 dividido 3, A más B, O es igual a 0, entre mil otros. Existen algunos tipos de operadores, entre los cuales se hallan los lógicos, son aquellos que relacionan sus operandos de forma lógica. Ellos son, y acá una lista, son operadores muy interesantes: es igual, no es igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, pertenece a, no pertenece a, es aproximadamente, subconjunto de, tal que, equivalente, es equivalente. Los algebraicos, y estos un poquito más fáciles, sencillos de entender, denotan una operación matemática entre dos variables. Ellos son suma, el más, diferencia, el menos, unión, con este simbolito, intersección, con este otro simbolito, como una N minúscula grande, una U grande, multiplicado por, que sería esto, dividido por la raya de la división, que bueno, la posición de la fracción, pero bueno, raíz de, que es esto, porque sí, la raíz opera entre dos números. Tomando estos operadores como referencia y base, iremos viendo nuevas notaciones y simbologías que aumentarán nuestra precisión al hablar de matemáticas. En conclusión,
todo lo que estuve investigando se basa precisamente en esto, que es lenguaje matemático. Porque considero que acá está lo más importante. Como dije, hay que hablar de forma precisa y sin ambigüedades. Es lo que toca, es lo que hay. Y por supuesto, de aquí en más vamos a estar viendo mucho más de esto. El siguiente video probablemente hable sobre algunas construcciones de la lógica, como axiomas, teoremas, etcétera, etcétera. Incluso lógica deductiva. Estuve leyendo muchísimo respecto al tema y créame, para que esté esto en, qué sé yo, 8 páginas y media y demás, es bastante lo que leí y es bastante trabajo el que hice, encima con los colorcitos, que son lo que más me gustan. Así que de por ahí dejo esto como en la descripción, algún enlace, no sé. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor denle al like, suscríbanse, activen la campanita, porque esto sigue para bastante rato. No sé ni qué voy a hacer después para la siguiente parte. No, ya sé lo que voy a hacer. Síganme en mis redes sociales. Ahí está el Discord, ahí está por supuesto el GitHub, así que pueden unirse y demás. Y por cierto, antes de terminar el video, no se olviden, yo soy Jaconite y nos vemos en un próximo video. Adiós.